Listo. Bueno, buenos días. Gracias por los que están aquí presentes. Gracias por los que nos van a ver allá en casa y en sus aparatos receptores, ¿verdad? Y vamos a ponernos de pie para hacer una oración en reverencia al día de hoy, ¿no? Y así dice así: Señor, te damos gracias porque nos has reunido una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestras vidas, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Padre Celestial, bendícenos en esta semana que comienza. Haz que tu luz, tu guía, tu protección y sabiduría nos acompañe cada instante de nuestras vidas. Sé tú en cada una de las actividades a desarrollar. Extiende tu amor a cada persona que está aquí presente y a aquellos que nos están escuchando. Mi buen Padre, haz que sea una semana llena de bendiciones familiares, sentimentales, espirituales, y protege a cada uno en sus actividades a realizar esta semana. Sé tú con ellos. Manda ángeles guardianes a cada uno de nuestros miembros, de nuestras familias. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como estamos, vamos a empezar haciendo nuestra reverencia a Dios con unas alabanzas y de adoración. Abre tu corazón, ¿verdad? Porque hoy es el día de reposo y hay que santificar a nuestro Señor Padre. Amén. Pedimos, Señor, que abras el cielo sobre nosotros y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor.
Quiero saber más de ti, Dios, cuál buen alfarero. Levántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tu Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria, en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Levántame, Señor, levántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Vamos a sentarnos. Jimmy, te pido un favor si prendes la luz, por favor. Gracias, gracias. Fíjense que tengo un compañero de trabajo que él fue soldado de aquí de Estados Unidos y fue a la guerra. Y otro de mis compañeros, estábamos en el mismo camión y se le acerca y le hace, para mi punto de vista fue una pregunta un poco imprudente, ¿verdad? Porque le preguntó que si él en la guerra había matado a alguien. Y creo que sí hizo una pregunta un poquito imprudente. Y él se volteó y le dice, ¿sabes que esas preguntas no se hacen? Y pues todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? De que esas preguntas creo que no se deben hacer a un soldado, al menos en mi punto de vista no. Y me quedé pensando, ¿no? Digo, bueno, creo que sería imprudente que yo les preguntara a cada uno de los que estamos aquí presentes y a mí mismo, ¿cuántos pecados cometiste
en la semana, ¿verdad? Sería muy imprudente, ¿verdad? Pero creo que el comentario a lo que voy es: espero que te hayas puesto a cuentas con los pecados que cometiste. Espero que hayas venido a Dios a pedirle perdón. Espero que el día de hoy vengas con un corazón donde quieres agradar a Dios. No venimos a agradar a nadie más que a Dios. Entonces me quedé pensando, dije, wow, es cierto, no puedo yo hacer una pregunta directa, decir, a ver, dime cuántos pecados cometiste ese día. No, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Pero sí, mi deseo es de que cada uno de nosotros tengamos el valor, la valentía, ¿verdad?, de venir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Creo que eso es algo ya un poquito como que ya cambia la cosa. ¿No? Cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 13:13, que les quiero compartir antes de empezar nuestro tema. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si nosotros cambiáramos, no pretendo yo modificar la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Pero si dijéramos de esta manera, y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios. Pero estos tres, y de estos tres, el mayor de ellos es Dios. ¿Y por qué digo que por qué estoy cambiando Dios por amor? Realmente no estoy cambiando, porque Dios es amor. Que nos quede claro que el más importante es el amor, pero Dios es amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tarea tan grande tenemos? Que para nosotros decimos, bueno, no es el amor filial que tenemos, ¿no? Es un amor ágape, es un amor incondicional, ¿verdad? Y se lo quise compartir yo a ustedes porque, pues, se me hizo bueno compartirlo, ¿no? Nuestro tema del día de hoy, ¿verdad?, es la parte humana de la salvación, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo 2 Corintios 7, del 6 al 11, ¿verdad? Pero quiero hacer una introducción de un personaje que vamos a escuchar ahorita en el versículo que viene adelante de nosotros. Se refiere a Tito, ¿verdad? Tito fue un creyente griego gentil de Antioquía que durante varios años ministra junto a Pablo y se hace cargo de varias tareas notables. Qué privilegio, ¿no? Imagínense estar a uno aprendiendo de Pablo. Qué privilegio para este varón haber estado aprendiendo de Pablo, aquel que prácticamente él sí, más adelante vamos a estar escuchando. Para ustedes, ¿qué es un giro de 180 grados? O sea, es venir así, 180 grados, vamos por otro lado. Imagínense, Pablo dio ese giro en su vida, giro total. Él mató cristianos. Hablamos un poco de Pablo, ¿no? Y hace un giro total de 180 grados. Vamos a nuestra escritura del día de hoy. Está en 2 Corintios 7, 11 y dice, pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo nos alegramos de verlo, sino también de saber que él estuvo muy contento con ustedes. Tito nos contó que desean vernos, que están tristes por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Al oír esas noticias me puse más contento todavía. La carta que les escribí, Pablo les está diciendo a los corintios, ¿verdad?, hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberla, pero no lamento, me perdí aquí.
pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso, por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar, fíjense. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse triste. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto, ¿verdad? Y esa es nuestra lectura del día de hoy, ¿verdad? Por ahí escuché a un pastor que dice: no puedes comenzar una clase o un sermón, o llámenlo como ustedes quieran, sin venir a la palabra primeramente, sin venir a la palabra. Y me gustaría que memorizaran este texto que les voy a leer enseguida, pero más que memorizarlo, me gustaría que lo reflexionáramos y que si podemos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, porque muchos de nosotros pudiéramos aprendernos la Biblia de memoria, pero aún así no practicamos ni siquiera un versículo de la Biblia, ¿verdad? Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Está en Efesios 2:8, ¿verdad? Así de que comenzamos con nuestra clase del día de hoy y dice que vivimos en un tiempo donde las personas esperamos que Dios nos resuelva todos nuestros problemas. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Muchos de nosotros nada más queremos ver a Dios como el mesero que viene a pedir su orden. Yo ya lo he comentado anteriormente. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Oh, quiero que me des un buen trabajo, quiero que me des esto. Pero ¿sabes qué? No me pongas que no me digas que no puedo pecar. O sea, queremos una vida cristiana a la carta, ¿no? A nuestra manera de quererlo. Como consecuencia, tendemos a culpar a Dios de todo lo que ocurre en el planeta y en nuestras vidas. Toda la iniciativa de salvación proviene de Dios, proviene del Creador. Sin embargo, también sabemos que Dios no impone su salvación a la fuerza a nadie. A ver, levanten su mano. ¿Quién de ustedes se le presentó el plan de salvación con una pistola aquí en la sien? A nadie de nosotros. A nadie de nosotros nos forzaron, ¿verdad? Él no nos impone su salvación a la fuerza. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Es por esta razón que podemos hablar de la parte humana de la salvación. En este sentido, para que Dios pueda realizar su obra completa de salvación, necesita nuestra cooperación. Si no ponemos nuestra parte, pues de nada sirve, pues, ¿no? Sin nuestra aceptación de sus condiciones y nuestra sincera disposición a enderezar toda nuestra vida conforme a su palabra, la salvación no podría llegar a un buen término. Lo que queremos decir es que esta es una obra con dos partes que cooperan mutuamente la una con la otra, ¿verdad? Así que en esta lección estudiaremos cómo la actuación y la decisión del ser humano permite que la obra de salvación en Jesús sea efectiva en la vida de todo ser humano.
que así la busca, el verdadero. Nosotros tenemos que buscar nuestra salvación. Nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, ¿no? Nosotros tenemos que venir a Dios y decir: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, ¿no? Tenemos que reconocer la necesidad personal de ser salvos. Es de suma importancia que reconozcamos la necesidad de ser salvos. En Romanos 3:23 el apóstol Pablo declara: todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Estar destituidos, ¿qué significa para ustedes? Separados, ¿no? O sea, alejados, ¿no? Dice, estar destituidos significa que si no aceptamos la salvación ofrecida por Dios por medio de Jesucristo, nuestro destino eterno es de segurito. Ahí sí ya tenemos asegurado nuestro destino. Si es que no aceptamos la salvación ofrecida por Dios por medio de Jesucristo, nuestro destino eterno es, ¿para dónde creen que vayamos si no aceptamos nuestra salvación? Para allá con el chamuco, ¿no? Segurito nos vamos al infierno y la muerte. Y estamos hablando de una muerte espiritual, incluso una muerte física, o puede ser ambas. Isaías 53:6 dice: la Biblia nos revela que no fuimos hechos para la muerte. Fíjense, no fuimos hechos para la muerte, sino para vivir en eterna comunión con nuestro Creador. Ese fue el propósito de Adán y de Eva. Por eso Dios nos creó, ¿no? Lamentablemente, el pecado hizo un muro de separación entre el hombre y Dios. Solo por medio de la obra de Jesús en la cruz podemos retornar al plan original. ¿Y cuál es el plan original? ¿Verdad? Estar en comunión con nuestro Creador. El Espíritu Santo trata por muchos medios de convencernos de nuestro estado. Él trae convicción a nuestra vida para que reconozcamos que tenemos un problema con el pecado y que la única manera de salir de este problema es volviéndonos a Dios. Hay dos formas de responder a esta revelación del Espíritu Santo. La primera, con humildad, aceptando nuestra necesidad e impotencia para librarnos de la maldad. Y la segunda es con orgullo, rehusando arrepentirnos. Fíjense, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que, habiendo confesado su pecado, endurecieron su corazón y por eso no pudieron ser perdonados. Vivimos en un mundo donde hay poca predicación sobre el pecado. Discúlpenme que ahora les esté predicando sobre el pecado. Algunos predicadores prefieren hablar del amor de Dios, que no es malo, de la prosperidad, de las sanidades, de los milagros. Es decir, únicamente es de todo lo que podemos obtener de Dios, de todo lo bueno. ¿A quién nos gusta que nos redargullen? ¿A quién nos gusta que nos recañen? ¿A quién nos gusta que nos digan nuestras verdades? Me acuerdo una vez, cuando todavía empezábamos nosotros a querer ir a la iglesia y todo, sobre todo yo fui el que empecé a dar ese paso de necesidad, ¿no? Y una vez invité voy a ponerte de ejemplo solo, a Mónica, creo que ya lo he comentado, pero le digo, vamos, me acompañas a la iglesia, que no sé qué. Total de que casi la llevé arrastrando, ¿no? Pero fue. Al salir de ahí, lo primero que ella hizo fue decirme: ¿qué se me hace que tú ya has hablado con ese pastor? Porque todo lo que decía me lo estaba diciendo a mí, incluso me estaba viendo a mí en la cara y que no sé qué. No es así no es la cosa, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba hablando. Estaba hablando. Muchas personas vamos por la vida ignorando que su gran problema, muchos vamos o van en la vida ignorando que el gran problema que tienen es el pecado. Sin embargo, la convicción de pecado tampoco es suficiente. De nada nos sirve despertar a la gente de su adormecimiento espiritual
para llevarla al convencimiento de la maldad en el que está sumergida, si no hacemos nada luego para ayudar a salir de ese problema? O sea, ¿de qué caso tiene que nos dediquemos a ir y a estar dando el plan de salvación, ¿verdad? Y decir arrepiéntete y que la gente venga a los pies de Cristo, si no los acompañamos en ese crecimiento de tener esa conexión con Dios? ¿Qué se le llama eso? Un discipulado, ¿verdad? Ahí empiezas a tener el discipulado pues con la gente, aquellos que de una u otra manera ya experimentamos la salvación y tenemos un poquito más de tiempo en el Evangelio. Nuestra tarea es eso, discipular a la gente, venir con la gente y empezar a que ellos se conecten con la palabra. ¿Verdad, Ana? Dios no nos abandona cuando estamos cargados de culpa. Él nos conduce a un cambio, me gusta esta palabra, a un cambio radical. Y hay un canto de Marcos Witt que dice: Señor, hazme un radical como el águila a volar. Y yo cuando escuchaba esta canción, bueno, hasta que no fui al diccionario dije, bueno, déjame ver qué significa radical, ¿no? Porque yo siempre escuchaba que aquellos terroristas radicales que se ponen un cinturón de bombas y van y se meten a un templo y ¡pum!, hacen explotar a todo el mundo junto con ellos, ¿no? Bueno, sí, la palabra radical existe para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Hay radicales que son terroristas que dan su vida por su causa, ¿verdad? Si nosotros como cristianos fuéramos cristianos radicales, daríamos todo nuestro ser por el Evangelio. ¿Me sense? ¿Sí, verdad? El llamado de Dios al arrepentimiento es una proclamación de esperanza. Entonces, ¿qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse que se usa en el texto bíblico es de un término griego de metanoia, que significa cambio de mente y de vida. Transmite la idea de cambio de ruta, dar un giro de 180 grados para dirigirse hacia la dirección contraria, ¿no? Pareciera, aquí les voy a dar otra ilustración que se me viene a la mente. Iba una viejita y se metió al freeway en sentido contrario, ¿no? Y de repente prende su radio la viejita y empieza en la radio a decir: tengan cuidado porque va un carro en sentido contrario, ¿no? Y agarra a la viejita y voltea a ver, dice: ¿uno? Pues si son todos, dice la viejita, ¿no? Y ella era la que iba en sentido contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos sobre el mundo. Nosotros tenemos que remar en sentido contrario, o sea, en sentido contrario de la corriente del mundo. Porque hay otra ilustración: el pez que está vivo nada contra la corriente para llegar al lugar, a la laguna, ¿verdad? Al lugar de descanso. Pero el pez que está muerto, ¿qué es lo que pasa? Se lo lleva a la corriente, ¿no? El camino de Dios es opuesto al camino del hombre pecador y al del diablo. El arrepentimiento es un cambio completo en la manera de sentir, de pensar y de vivir. En 2 Corintios 7, del 6 al 11, que vamos a ver poco a poco este versículo, dice: Pablo se había enterado de la vida de pecado que llevaban algunas personas en la iglesia. Imagínense que nos diéramos cuenta nosotros aquí en la iglesia. Pablo se dio cuenta de algunas personas de la vida de pecado que llevaban miembros de la iglesia, ¿no? Y les escribió una carta para ayudarles a comprender la condición de pecado en que se encontraban. Me gusta esto porque él no fue a señalarlos, él no fue a juzgarlos,
O Él no les manda la carta para juzgarlos o señalarlos. Él agarra y les dice para que ellos comprendieran la condición de pecado en la que se encontraban. ¿Por medio de quién? De nuestro personaje Tito. Recibe la noticia de que estos hermanos habían reconocido su falta y se habían entristecido. Pero esta era una tristeza buena, porque les había llevado a arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios. Fue una tristeza buena, porque dices, la regué, déjame postro, Padre, perdóname. ¿No? Mas sin en cambio a veces nos entristecemos y dices, ay, ya valió gorro, dice uno, Esta tristeza no se trata de un mero dolor o remordimiento, sino que señalaba un cambio en sus actitudes. La tristeza por el pecado es la manifestación física o emocional de la convicción intelectual. A veces las personas rompen en llanto, como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando negó a Jesús, nos dice la Escritura que lloró amargamente. En el versículo 10, Pablo señala la diferencia entre esta tristeza y la tristeza común, o la tristeza que conocemos. La tristeza que produce el mundo no ayuda a nada bueno. ¿Cuánta gente que se siente tan triste, que lo único que tienen, fíjense, por ahí dice un dicho, era tan pobre, que lo único que tenía era dinero? ¿No? ¿Y a qué voy a esto? No tenía nada más, tenía dinero. Hay gente que siente un vacío espiritual en sus vidas y que pueden agarrar un avión de aquí a Hawái ahorita mismo e irse y están igual de vacíos. No hay un gozo. Ellos no pueden comprar el gozo que Dios da, la paz que Dios da, la fe, la confianza, la esperanza que Dios da. No se puede comprar, pues. No. Cuando Judas traicionó a Jesús, se entristeció, pero se quitó la vida. La tristeza del mundo suele ser una tristeza egoísta. El ser humano se lamenta en su condición pecaminosa, pero siente lástima de sí mismo. En cambio, la tristeza que Dios trabaja en nosotros produce humildad, produce humillación. Quisiéramos venir ante Dios y decir, hay una canción que también me gusta: este es el lugar más alto en el que puedo venir, al que están tus pies. Es lo más alto que puedo yo ir. Es decir, un corazón quebrantado que se derrama delante del Señor pidiendo su auxilio. Señor, no puedo más. Lo quise hacer a mi manera, no me resultó. Necesito hacerlo a tu manera. Confesar el pecado, dice Proverbios 28:13, nos declara que el que encubre su pecado no prosperará. La confesión es el reconocimiento de la culpa personal por el pecado cometido, o sea, hacerse responsable ante Dios por todo el mal que ha hecho. Así es de que si somos responsables ante Dios de todo el mal que hicimos durante la semana, que incluye malos pensamientos, malas acciones, malas palabras, necesitamos venir a Dios, ¿verdad? Ser responsables y pedirle perdón de corazón, ¿verdad? En el Salmo 32:5, en este Salmo David alaba a Dios por haberle perdonado de su pecado y expresa dos verdades muy importantes. Y para aquellos que conocemos los pecados de David, no fueron cualquier cosa, fueron pecados de esos que si pudiéramos medir los pecados, fueran unos pecados muy graves, ¿no? Pero para Dios no hay pecados chicos ni grandes. El número 1 dice que reconoce que su culpa y pecado
son solo suyos, ¿verdad? Nuestros pecados son solo de nosotros, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de dejarnos seducir, de tentarnos, ¡pum!, y de caer al pecado, ¿no? Asume la responsabilidad absoluta por su pecado ante Dios. Aunque nuestro pecado daña a otras personas, todo pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 51:4. También el número 2 dice: declara su incapacidad e impotencia para librarse por sí mismo de la carga de su pecado. El pecado cometido es una deuda contraída con Dios. Es una deuda, fíjate. Si no, wow. Ningún ser humano puede saldar esta deuda, borrar esta ofensa a la santidad de Dios. Confiando en Cristo como el único y suficiente Salvador, podemos ser perdonados. ¿Solamente a través de quién? A través del puente, ¿no? El puente que nos separa de Dios, el único puente, el único camino, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? También a veces es necesario confesar el pecado con la gente que se ha ofendido y hacer restitución hasta donde sea posible. Eso también es lo que nos invita aquí, ¿verdad? Es necesario confesar con el pecado con la gente a la que hemos ofendido, aquella a la que nos hemos tratado mal, ¿verdad? Y hacer restitución, o sea, restaurar hasta donde sea posible. El Espíritu Santo se encarga de traernos a la memoria las ofensas o los pecados a personas o grupos de personas que necesitan ser confesadas a los que han sido dañados. ¿Cómo decidimos abandonar el pecado? El arrepentimiento, cuando es genuino y verdadero, lleva a renunciar al pecado, ¿verdad? Nuestro arrepentimiento, cuando es genuino y verdadero, nos va a llevar, ¿verdad?, a renunciar al pecado. En Isaías 55:7 dice: así como los sentimientos humanos responden a la convicción de pecado y la tristeza producida por Dios para llevarnos al arrepentimiento, la confesión de pecado, la renuncia al pecado y el hacer actos de restitución son impulsados por la voluntad. Nos nace ese deseo de querer ir, ¿verdad? Dios, en su gracia, pone en nuestros corazones un sentimiento de repudio hacia todo tipo de pecado. Pero aún así se necesita hacer ejercicio de la voluntad para decir no, ¿verdad? Nada de que nos están seduciendo y no puedo, me está seduciendo Satanás, pero yo puedo, no, déjalo. O sea, desde el momento que nos está seduciendo Satanás, porque acuérdense que él es el amo de la seducción, desde ese momento nosotros tenemos que decir, párale, no, ¿verdad? Porque si damos la pauta a la seducción, ya nomás hay una línea o un pequeño paso, ¿verdad?, para entrar en la tentación. Y después de ahí, ¿qué sigue? Caer redonditos, ¿no? Así que necesitamos que hacer ejercicio de la voluntad para decir no. Y de muchas maneras podemos nosotros ejercitarnos para poder decir no, ¿verdad? Leyendo la Biblia, orando, conectándonos con Dios, hablar con Él, ¿verdad? Cantos, prédicas, asistiendo a la iglesia, algún hermano que nos pueda apoyar, decir, ¿sabes qué? Alguien que tengamos una confianza, decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ayúdame a orar porque no caiga yo y esto, o sea, ¿verdad? Porque es parte del ejercicio, pues. Así es como vas, un atleta, ¿qué es lo que hace? Se ejercita a diario, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar ejercitados para decir no, para tener la suficiente voluntad de decir que no, ¿verdad?
Así de que cada vez que la oportunidad del pecado se asoma, ¡pum! No. El pasaje citado en Proverbios 28:13 anteriormente nos dice que el que confiesa el pecado y lo abandona alcanzará misericordia. Esto no significa que podamos de alguna manera ganar la salvación, pero nuestra respuesta positiva a Dios es indispensable para que esta obra de limpieza pueda completarse en nosotros. ¿Okay? Así de que, ¿a quiénes debemos confesar nuestros pecados? Dice, es por eso que en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la pregunta aquí es, entonces tenemos que ir ¿con quién? Aquí ¿con quién nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Con quién? O sea, es entre nosotros y Dios. No hay un intermediario. Aquí la palabra de Dios, en 1 de Juan 1:9, si la quieren leer, no nos está diciendo, ve con fulanito, ve con menganito y confiésale tus pecados. La palabra de Dios es clara, ¿no? O sea, no nos está diciendo con el que tenemos que ponernos a cuentas, y al que le vamos a rendir cuentas es a Dios. Además, Él conoce nuestros corazones, no lo podemos engañar. Poner toda la fe en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Nuevamente nos vemos con este versículo, nos señala a las dos personas que participan en la salvación. La parte de Dios es la gracia, la parte humana es la fe. ¿Cómo está tu fe entonces esta mañana? ¿Cómo está nuestra fe? ¿La estamos ejercitando? ¿La estamos poniendo a prueba? Acuérdense que las pruebas de Dios a veces nos pasan por fuego. O sea, son pruebas sabrosas, ¿no? ¿Pero para qué? No es para destruirnos, para aumentarnos la fe. La salvación que Dios nos ofrece está condicionada por nuestra fe. Al mismo tiempo, Pablo se encarga de dejar en claro que la fuente de la salvación es Dios y no los seres humanos. Puesto que aún esta capacidad de creer es un don, o sea, un regalo de Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida para que nos volvamos a Dios por medio del don de la fe. Así es de que el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos e hijos de Dios, ¿verdad? Es la clave, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la capacidad de venir a Dios y creer en Él. Es la clave para nuestra fe. Así es de que cada cuando tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada domingo o cada Navidad, ¿no? ¿No es así? Diario. Dice de harina y queso, dice. La fe es la que nos habilita a confiar completamente en Jesucristo para nuestra salvación. ¿Cómo es esta fe que Dios espera de nosotros para que Él pueda salvarnos? ¿Cómo es la fe que Dios espera de nosotros para que Él nos pueda salvar? Vamos a ver algunos tipos de fe. La fe de algunas personas la fe de algunas personas es una fe de tipo histórico. La fe de algunos de nosotros es de algún tipo es una fe de tipo histórico, dice aquí. Creen en Jesús como creer en Pancho Villa, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Dice, porque Pancho Villa fue un personaje importante de la historia de nuestro país, al menos los mexicanos, ¿no? Esta fe es también de tipo intelectual.
Creemos que esta persona existió o existe, pero no le reconocemos realmente. O sea, sabemos que existió Pancho Villa, ¿no? Es una fe histórica. Sabemos que existió, ¿no? Pero pues algunos dicen, pues, ahí está, como una parte de la historia de nuestro país. Esa es una fe histórica. La fe de otras personas se parece a la de una hielera que tenemos nosotros para cuando vamos del día de campo. La tenemos guardada ahí en el garage, ahí en las puertas la tenemos guardada, ¿no? Ahí en el garage, ¿no? Allí está acumulando polvo y no nos acordamos de ella hasta que la usamos una o quizás 2 veces al año. Si la hemos prestado a alguien y no nos la devolvió, recién entonces decimos, cuando la necesitamos, recordamos que debemos reclamarla. Esa es una fe, dice el autor aquí, dice que es una fe como esa hielera, ¿no? Nada más la usamos cuando la ocupamos. Ese es el tipo, lo que nos está queriendo ilustrar aquí. Ahí la tengo, pero ahí déjala. Ya que la use, ya que la necesite, la voy a usar, ¿verdad? Algunas otras personas tienen una fe temporal, una fe que hace su aparición cuando estamos en una necesidad. Es por temporada, pues, ¿no? Dice, nos acordamos de Dios y clamamos a Él para pedir trabajo, para pedir salud, para pedir que nos proteja en un viaje. Es una fe que usamos solo en algunos momentos de la vida, ¿no? Pero la fe salvadora es muy diferente a la fe intelectual y la fe temporal, ¿verdad? Imaginémonos que acerco esa silla, ¿no? Y estoy mirando esa silla, una de las sillas, ¿no? Y parece que está fuerte, y pues yo creo que sí, ¿no? Se ve que está maciza la silla, ¿no? Y yo creo que si me siento, no me voy a caer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me iré a caer si me siento? Estoy gordito, ¿no? ¿Creen que resistirá mi peso? Así a ojo de buen cubero, pues sí, ¿no? Sí me va a resistir. Yo puedo quedarme mirando la silla, argumentando, diciendo cosas sobre su construcción o apariencia, pero nunca sentarme en ella. Al contrario, la fe salvadora es esa fe en la que yo tomo la decisión de poner toda mi confianza en la silla y me siento en ella. O sea, deposito mis kilitos o mis libras confiando en que ella me va a sostener y no me dejará caer al suelo. ¿Make sense? Los confundí, ¿no? Sí, total, es un ejemplo bien de la fe. Yo me puedo quedar ahí, no sé si Dios me puede salvar. No sé, es que tengo un esto de broncas. No sé si Él me puede sacar de estas broncas, ¿no? Yo veo que sí se puede, pero mejor me quedo aquí de espectador. No, la fe es, órale pues, me entrego a ti, ahí está. Así es la fe salvadora. Solo si depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo, podemos ser salvos. Solamente si depositamos, ¿cuánto? Toda. Y a lo mejor parezco disco rayado, pero ya lo he dicho anteriormente, no nos dice que es un cuarto o media confianza, 3/4 de confianza, 10 pesos de confianza. No, todo. Su fe puede ser débil, puede ser dubitativa, pero lo importante no es la calidad de su fe. Fíjense, no es importante nuestra calidad de nuestra fe. Lo importante es
¿En quién la estamos poniendo? ¿Me dices también, no? Cierto. O sea, puedes tener una fe. Oh, tengo una fe de oro. Tengo aquí mi Cristo aquí de oro. Pues tengo fe. Oye, pero estás poniendo tu fe en esa cruz de oro nada más. En ese pick-up, en esa casa, en ese trabajo. Juan nos dice que el Hijo no vino al mundo a condenarlo. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿A condenarlo? Pues hubiera sido fácil, ¿no? Con un dedo todos, a calacas. Sino para que el mundo sea salvo por Él. No hay otro camino de salvación. Poner nuestra fe en la persona correcta es fundamental para que podamos ser salvos. No está mal admirar a personas buenas, vivas o muertas, pero estas personas no pueden hacer nada para limpiar nuestros pecados. Solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz tiene poder para perdonarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Primera Juan 1, 7 al 9 es lo que nos dice. También en Juan 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, sí lo soy. Hay otro que dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te pido que hagas? ¡Pum! ¿No? Jesús se atribuye dos títulos o funciones en este versículo: como maestro y como Señor. ¿Qué entendía la gente de aquellos tiempos cuando oían a Jesús atribuirse estos títulos? Esto es importante. En primer lugar, veamos: maestro, que viene del griego epistates o epistates, y significa uno que enseña y cuida a sus estudiantes y discípulos. En aquellos días había muchos maestros que enseñaban la palabra de Dios, pero el estilo de Jesús era diferente al de ellos, porque la enseñanza de Jesús iba más allá de dar lecciones. Les enseñaba con su ejemplo lo que ellos debían de vivir. Imagínate si yo me pongo aquí a dármelas de muy espiritual y de muy santo, y me salgo allá a la calle y soy otra persona totalmente diferente. Estoy predicando o estoy dando clases y estoy dando el ejemplo de esto viviendo allá afuera. Esa era la diferencia de Jesús como maestro. Él no nada más enseñaba, sino con su testimonio, ¿verdad?, daba su ejemplo. La palabra kurios en griego significa uno que domina y dirige todo lo que es suyo e implica sumisión y obediencia de las personas que le pertenecen. Señor es una palabra que en aquellos tiempos se usaba solo para Dios en el caso de los judíos y solo para el emperador, el César, en el caso de los romanos. Fíjense, eso es importante, el saber, ¿verdad?, cómo es que en aquel entonces Jesucristo vino y dice: ok, soy Salvador, soy Señor, Maestro y Señor, ¿no? La creencia en aquellos tiempos era que el emperador era un Dios, y no un Dios con mayúscula, con minúscula, y que al morir pasaba a formar parte de la gran cantidad de los dioses romanos. Había inclusive pena de muerte para quienes llamaran Señor a otra persona que no fuera el emperador. Eso es interesante, ¿verdad? Fíjense, algunos cristianos de aquella época fueron condenados a muerte por esta causa. Jesús le dice a la gente que estaba bien que le llamaran Señor, porque en realidad
cuando Él nos salva, venimos a ser suyos, ¿verdad? Con la definición aquí de lo que significa Señor, ¿verdad? Es alguien que domina y dirige todo lo que es suyo e implica que seamos sumisos, que seamos obedientes de las personas que a Él le pertenecen. Somos una posesión precisa para Él, preciosa, somos una posesión preciosa para Él. El tipo de dominio que Cristo ejerce sobre nosotros no es como un tirano o un rey que usa a la gente para su autocomplacencia. El tipo de señorío de que nos habla la Biblia es de servicio. Como vimos, pedir perdón por nuestros pecados implica tomar la decisión de cambiar de vida. Este cambio es de una existencia bajo nuestro propio señorío a una vida obedeciendo a Cristo como Señor. Todos los que hemos sido perdonados por nuestros pecados, hemos renacido a una nueva vida. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, a mí de gloria en gloria te veo y transfórmame y moldéame y todo, sí. Y entonces ya no soy el mismo de antes. Antes estábamos vivos, pero teníamos muerte espiritual, ¿verdad? Porque no teníamos o no estábamos buscando nuestra vida eterna. Pero a partir de que el Espíritu Santo viene a vivir en un ser, tenemos vida espiritual. Esta vida se extiende más allá de la muerte física. Que nos quede claro, es una vida eterna. Al polvo eres y al polvo has de regresar, ¿verdad? Nosotros nomás somos un envase, pero nuestra alma, ¿verdad? Ese soplo de vida que dio Dios en nosotros, eso es a lo que Él interesa, para que nosotros tengamos vida eterna. Es una vida eterna que no tendrá un final, sino que nos permitirá estar con Jesucristo y servirle para siempre. Sin embargo, de nada sirve esta verdad si no la creemos, ¿verdad? Y si no vivimos de acuerdo a ella. ¿Quiénes lo creen ustedes? También el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que si estamos en Cristo, ¿quién quiere terminar esa frase? Somos nuevas criaturas. Bueno, nuevas personas, nuevas criaturas, nuevos seres vivos espiritualmente hablando. Esta nueva criatura viene a reemplazar a la persona que antes yo era. Esa criatura vieja que vivía en pecado tiene que dejar de existir para dar espacio a que esta nueva persona crezca en nosotros. El bautismo cristiano justamente representa esta verdad espiritual. Simboliza que la persona ha muerto al pecado. ¿Quién de ustedes está bautizado? Nos han sumergido en el agua, ¿verdad? Muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre, y que ha renacido a una nueva vida como discípulo de Cristo. Si creemos con todo nuestro corazón que hemos sido hechos nuevas criaturas, esta convicción interior nos ayudará a mirarnos a nosotros mismos y a las circunstancias que nos rodean de manera diferente. Ya no tenemos que seguir pecando, ahora somos hijos e hijas de Dios, creados para vivir en santidad y servir a los propósitos de Dios en este mundo. Y créanme, también ser hijo de Dios no nada más es obedecer y todo, también tiene sus recompensas. Creemos que hemos sido hechos nuevos. Creemos que creer que hemos sido hechos nuevos es indispensable, porque es el punto de partida para un desarrollo saludable en esta nueva vida.
permitiendo que la vida de Jesús crezca en nuestro interior y se expanda hasta llenar todo nuestro ser. Todo cristiano es llamado a ser un discípulo de Jesús. No hay excusa. Eso implica aceptar a Jesús como el Maestro que nos mostrará cómo vivir a manera de agradar a Dios en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. El cristiano nunca deja de ser un discípulo, porque aprender a ser santos como Jesús es algo que nos llevará toda la vida. Y créanme, la palabra de Dios también dice: sin santidad nadie verá a Dios. Cada cristiano debe tomar esta decisión de ser un aprendiz. Para ello se requiere humildad, humillarnos y reconocer que todo lo que hemos aprendido en nuestra vida no tiene ningún valor si lo comparamos con las riquezas de sabiduría que Cristo quiere darnos. Al mismo tiempo, el discipulado no es solo conocimiento de tipo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? No solamente necesitamos decir: oh, soy un gran teólogo, ya me la sé de todas a todas. No es solo aprender para guardar las verdades espirituales en nuestra mente, sino para atesorarlas, darles valor en nuestro corazón y permitir que estas verdades transformen poco a poco todo lo que somos y todo lo que hacemos. El apóstol Pablo aconseja a su hijo espiritual Timoteo en 1 Timoteo 4:16 a que cuide su manera de vivir, así como cuida la doctrina que aprende y enseña. Cuidemos nuestra manera de vivir. La salvación en Cristo no es algo que sucede accidentalmente. No fue por accidente que Dios nos escogió para ser salvos, ¿verdad? Es un plan diseñado por el Dios eterno. A la vez, este plan no es impuesto al ser humano. Es por eso que la salvación implica un reconocimiento personal de la necesidad de ser salvos. La salvación no puede llegar sin arrepentimiento genuino por parte de la persona pecadora, lo cual le lleva a humillarse y pedir perdón a Dios por sus pecados. La salvación requiere un acto de fe de parte del pecador arrepentido y una entrega absoluta a Jesucristo, aceptándole como único Salvador y Señor de la vida. Esta experiencia se mantendrá fresca en nosotros en la medida que nos comprometamos a ser discípulos del Maestro toda la vida. Así que vivir en pecado deja un gran vacío en el corazón y crea una gran distancia entre una persona y Dios. Los resultados de una vida en pecado son el dolor, el miedo, la soledad, la violencia, la traición, el odio y la muerte espiritual. A través de su Hijo Jesús, Dios ofrece una solución a los que se sienten perdidos y hundidos en tanta oscuridad. Y déjenme decirles, si nunca has abierto tu corazón para que Jesús entre en él, pues tú necesitas hacer la oración de salvación. Si antes tenías una relación con Dios, pero te descuidaste y volviste a vivir en pecado, también puedes hacer esa oración. Hoy es el día. Nadie la puede hacer por ti, pues es un asunto personal entre tú y Dios. Vivir para Cristo es una decisión que solo tú puedes tomar. Padre Santo que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Con humildad te confieso que soy un pecador. He vivido de una forma que no te agrada y que me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado
en mentiras, odios, decepciones e inmoralidades. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón te pido perdón. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en la cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Rechazo a Satanás, a su mundo de tinieblas. Entrego hoy mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. Envía tu Santo Espíritu para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido de que eres un Dios que da segundas oportunidades. Hoy me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle esta ofrenda a Dios y de todo corazón esta canción la puedes hacer como una oración. Amén. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina. Te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio. Te limpiaré de tu maldad. Porque he perdonado tu pecado. Porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad. Pues que Dios nos bendiga a todos. Estamos despedidos. Muchas gracias.